Italia no le va más al juego de la OTAN. El viceprimer ministro Matteo Salvini cree que enviar armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania para llevar ataques contra Rusia puede ser un verdadero desastre. Así se suma al grupo de países que se cansó de consentir al payasito de Kiev. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Contra la OTAN. Las autoridades en Roma creen que seguir armando a Kiev se está volviendo muy peligroso. El ambiente en el gobierno italiano ha tomado un giro inquietante en los últimos meses, con Matteo Salvini, el ultraderechista viceprimer ministro y líder de la Liga Norte, como figura central en esta postura. Salvini, conocido por su retórica incendiaria y su firme oposición a las políticas de inmigración de la Unión Europea, ha puesto su mirada ahora en la cuestión más candente de la política internacional, el conflicto en Ucrania. Y ha sido explícito en su condena al continuo envío de armas a las Fuerzas Armadas ucranianas, calificando esta acción como un desastre. Así lo dijo textualmente, y no es el único. De hecho, empleó un término que ha resonado fuertemente en los círculos políticos italianos y europeos. Para él, la insistencia en suministrar armamento a Kiev no solo es una táctica fallida, sino que arriesga convertir a Europa en un escenario de guerra más amplio, con consecuencias potencialmente catastróficas. Pero la presión a la que Italia se enfrenta desde Washington es intensa, y Salvini lo sabe. La potencia del norte ha liderado el esfuerzo internacional para apoyar a Ucrania en su lucha contra la avanzada rusa, viendo este apoyo como una obligación moral y estratégica. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, armar a Ucrania es esencial para frenar la expansión de la influencia rusa en Europa del Este y más allá. Sin embargo, para Salvini y una creciente facción de políticos europeos, esta estrategia ha sido contraproducente. A medida que la pugna en el este se alarga, las sanciones contra Rusia y el continuo apoyo militar a Ucrania están pasando factura a Europa, sumiendo al continente en una crisis económica y energética que se agrava con cada nuevo paquete de ayuda militar. Italia, como otros países europeos, ha sentido el impacto directo de las sanciones económicas contra Rusia, que han disparado los precios de la energía y exacerbado las tensiones internas. La crisis energética ha golpeado especialmente fuerte en un país donde la economía ya estaba frágil antes del conflicto. Las empresas italianas, muchas de las cuales dependen en gran medida de la energía importada, han tenido que lidiar con costos crecientes, lo que ha provocado una inflación desenfrenada y ha erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, la dependencia de Italia del gas ruso ha puesto al país en una situación delicada, obligando al gobierno a buscar alternativas que resultan caras y poco confiables. El discurso de Salvini no es solo una llamada a la prudencia, es una advertencia de que las políticas actuales podrían llevar a Italia y al resto de Europa a una situación de peligro extremo. La implicación de la OTAN en el conflicto, aunque de momento indirecta, podría escalar fácilmente. Muy bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de noticias de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras, Margarita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ti, Ivette? Por acá muy bien, muy bien. Escuchando, viendo el video sobre Italia, y aunque parezca increíble, tratándose de un país dominado en la actualidad por la extrema derecha, pues Italia se ha revelado al parecer a la OTAN y ya no quiere seguir involucrada en un conflicto bélico donde no le aporta nada, todo lo contrario, le resta. El caso es que estamos viendo y ver cómo en la península itálica se ha operado un giro, yo te diría que drástico, en cuanto a la postura que viene exhibiendo a favor de Ucrania y en contra de Rusia.
Basta recordar que en febrero pasado veíamos cómo la República Italiana se adhería a las sanciones contra Rusia por la operación militar en Ucrania. Pero a pesar de mantener tradicionalmente buenas relaciones con Moscú, ellos apoyaron plenamente las sanciones. En aquella ocasión, estoy hablando de febrero pasado, el primer ministro, que era Mario Draghi, había declarado que la Unión Europea debía reaccionar con la máxima firmeza a la agresión, que es un acto bárbaro, según dijo, y una amenaza para toda Europa. Luego, en abril, la primera ministra, Giorgia Meloni, se dejó llevar por las manipulaciones propuestas por Zelensky, diciéndole que la estrategia defensiva de Ucrania ante la invasión rusa era un éxito y que iba a sentar las bases para la seguridad global en el futuro, etcétera. Y como ella se creyó esa narrativa de que, bueno, si aportaba a Ucrania, también los italianos se iban a librar de la furia del oso, el oso feroz, como le había pintado Zelensky a Putin, pues ella también apoyó en su momento, pero siempre con cierta reserva y cautela. Y todo lo bueno ahora es que lo que pasa ahora es que a medida que ha transcurrido el tiempo, los italianos han abierto los ojos, se han ido dando cuenta de la estafa que significa ceder al envío de recursos de su economía y de su seguridad para un país como Ucrania, empantanado como está en una contraofensiva donde se desgasta cada día más, y por ese conducto afecta también a los donantes de arsenal, no solo financiero, sino también militar. Y esto es lo que explica, Ivette, por qué Matteo Salvini, que es el líder de la Liga y vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, pues él ha manifestado su rechazo a las guerras y su oposición al envío de tropas o armamento europeo a Ucrania. Y lo dejó claro Salvini en un meeting donde él expresó que en nombre del pueblo italiano no apoya la participación en el conflicto. Además, él ha criticado a otros líderes europeos como a Emmanuel Macron, sugiriendo que si desean involucrarse en la guerra, deberían hacerlo personalmente, porque el tipo, viste, Macron es de los que se empuja y no se da golpes. Pero bueno, Salvini dijo que la Liga siempre ha aprobado la asistencia humanitaria y militar y que gracias a la cual Ucrania puede defenderse, pero del mismo modo dijo que el uso de armas para atacar y matar en territorio ruso, que es lo que está haciendo Zelensky en Kursk, pues sería un desastre y que conduciría a un conflicto mundial dramático. Eso dijo Salvini en respuesta a una pregunta que le hizo un periodista sobre por qué su partido político está en contra del suministro de armas a Kiev. Y aseguró, por supuesto, que la posición de la Liga Norte no afectará de ninguna manera la estabilidad del gobierno italiano. Así que, Ivette, está clarísimo, cada cual es dueño de sus actos y de las consecuencias y las decisiones que asuma. Pero los italianos, por lo visto, no están dispuestos a seguirse dejando arrastrar por esa ola de victimización que ha llevado Zelensky a todos los escenarios del mundo, donde se ha parado a pedir cuantiosas sumas de dinero, tanto para los dirigentes, a los dirigentes de la eurozona, como al resto de los aliados de la OTAN. Y ni qué decir a Estados Unidos, donde ya también, como tú sabes, los congresistas se le plantaron a Biden y dijeron que ni $1 más sale de la nación occidental hacia un conflicto que a ellos no les interesa, que ellos no lo buscaron y no tienen por qué mantenerlo. Así están las cosas. Así es, Margarita. De hecho, ya en junio de este año, cuando Macron estaba más envalentonado, tú lo acabas de mencionar, fue cuando dijo que había... le dijo a los países de la OTAN que no fueran cobardes, ¿no? Que tenían que luchar contra Moscú. Y Salvini le salió al paso diciéndole que si quiere ir a la guerra, ponte un casco, ponte un chaleco y vete a Ucrania,
pero no rompan las bolas a los italianos. Nosotros queremos vivir en paz, lo dijo en ese momento Matteo Salvini. Y también se pronunció en X, en su cuenta, cuando dijo una escalada militar y soldados italianos en primera línea a las órdenes de peligrosos bombarderos. No, gracias. Escribió también en su cuenta. El tema siempre ha sido de él, el compromiso de Italia con la paz, ¿no? Y que no está convencido de que se vaya a poner en riesgo la vida de los italianos y menos de los europeos en territorio ruso. En ese sentido, Margarita, es que este hombre, que cabe decirlo, también es de ultraderecha, ¿no? Es Sí. la fórmula, pues, de Giorgia Meloni. Sí, claro. Sin embargo, en este sentido ha sido un poco más sensato y más aterrizado que la misma Meloni, que uno se aterra, Margarita, que una mujer que uno pensaría, no, es que como es mujer de pronto tiene un sentido más de interés por la parte humana, por la gente, no, ella es súper radical. Tiene todas las banderas pues de la ultraderecha bien fijas, fascista, heredera de la filosofía de Mussolini, y no lo niega además. Pero fíjate que no están de acuerdo con este tipo, sobre todo Salvini ha hecho estas declaraciones específicamente con respecto a que no es una buena práctica seguirle ayudando a Kiev. ¿Por qué? Porque ya Rusia está respondiendo y va a responder mucho más duro, y es un riesgo, es un real riesgo de que se siga consintiendo al señor Zelensky como si fuera pues el pobrecito, y están metiéndose en un problema a toda Europa. Ya con el tema del gas, como lo vimos en el video, y con otros, los recursos que se han visto diezmados, pues ya tienen suficiente, ¿no? Y claro, le tienen que seguir comprando a Rusia, como sea. ¿Por qué? Porque Estados Unidos les ofreció en su momento que iba a suplir el suministro del hidrocarburo, pero mucho más caro, 40% más caro, Margarita, y con todo y todo, porque como era Rusia, es que como es Rusia, el oso maloso, entonces vamos a pagar más caro. Habráse visto semejante lógica tan absurda, pero bueno, eso es lo que tenemos con estos gobernantes. Vamos al siguiente segmento, Margarita. A ver. Repetidamente que continuar armando a Kiev podría ser interpretado por Rusia como una agresión directa por parte de la Alianza Atlántica, lo que, en el peor de los casos, podría desencadenar un conflicto armado a gran escala, incluso con el uso de armas nucleares. La preocupación de Salvini no es infundada. A lo largo de los meses de 2023, varias voces dentro de la OTAN han comenzado a cuestionar la viabilidad y los riesgos de la estrategia de confrontación con Moscú. Entre los más destacados están Robert Fico, el primer ministro eslovaco, y Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. Desde el principio, ambos líderes del este europeo han abogado por una postura más conciliadora hacia Rusia. Sus advertencias, inicialmente desestimadas como posiciones marginales dentro de la alianza, han ganado tracción a medida que la confrontación se prolonga sin un final a la vista. Incluso dentro de Alemania, el pilar económico de la Unión Europea y un firme aliado de la potencia del norte, han surgido voces que cuestionan la conveniencia de seguir apoyando incondicionalmente a Ucrania. Los legisladores alemanes han expresado crecientes dudas sobre la sostenibilidad de esta política, especialmente en un momento en que el país enfrenta su propia crisis económica. Y ahora Italia, que en su frágil economía y su compleja escena política no es inmune a estas preocupaciones, ve cómo Matteo Salvini ha capitalizado el descontento para reforzar su argumento de que es hora de reevaluar el enfoque hacia Ucrania.
El dilema para el gobierno italiano es complicado. Por un lado, existe un compromiso con la OTAN y con los principios de defensa colectiva que ha sido la piedra angular de la política exterior italiana desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la realidad económica y política interna exige prudencia. La posición de Salvini, aunque polémica, refleja una creciente sensación de que Italia no puede permitirse el lujo de ser arrastrada a un conflicto que no solo amenaza su seguridad, sino que también podría desestabilizar aún más una economía ya al borde del abismo. Las presiones de Washington para que Italia continúe apoyando a Ucrania no pueden ser subestimadas. El despacho Oval ha dejado claro que ve a Italia como un aliado clave en el flanco sur de la OTAN, y cualquier desviación de la línea establecida podría tener repercusiones. Sin embargo, la retórica de Salvini sugiere que Italia podría estar dispuesta a arriesgarse a desafiar las expectativas estadounidenses si eso significa evitar un desastre mayor. El espectro de una guerra nuclear es algo que Salvini ha mencionado en varias ocasiones, y aunque pueda parecer una exageración, la realidad es que la posibilidad de una escalada nuclear no es completamente descartable. La doctrina militar rusa, que permite el uso de armas nucleares en caso de una amenaza existencial para el Estado, es un recordatorio sombrío de los riesgos que implica una confrontación directa con Moscú. Aquí, Margarita, podemos ver cómo se continúa tratando de, pues, mientras que la OTAN sigue dándole alas al señor Zelensky, ya varios países están cansándose de esta política permanente, ¿no? De estarle permitiendo que siga el conflicto indefinidamente, cuando se supone que era algo que ya estaba previsto, que no durara mucho. De hecho, que Rusia no iba a aguantar mucho tiempo, que por ahí 3 meses más o menos fue la primera proyección, que Rusia tenía armamento obsoleto, que ya estaban de capa caída, que Putin no iba a reaccionar. Todas estas noticias se dieron en su momento y que Zelensky iba con una contraofensiva monumental, pues iba a acabar con Rusia y le iba a permitir a la OTAN lograr sus objetivos principales. Esto no se dio. Por supuesto, hay unas normas, Margarita, del derecho internacional y precisamente también de la OTAN que hace Salvini, precisamente en las que él se fundamenta. Italia no puede violar esas normas. Si ellos tienen que mantener un cierto nivel de neutralidad, porque al permitir la continuidad de darle armamento a Ucrania, al permitir que se ataque territorio ruso con armamento de la OTAN y de Estados Unidos, pues obviamente se va a convertir en un aliado cobeligerante. Esto está especificado y es bastante delicado y es peligroso porque sí, efectivamente, Rusia puede tomar la decisión de atacar en cualquier momento a un país miembro de la OTAN, sin ser, mira lo curioso, Margarita, sin ser Ucrania parte de la OTAN, lo están acogiendo como si lo fuera, ¿cierto? Y esto podría ser causante de una escalada, como bien ya lo mencionó Salvini. Ahora, hay que reconocer también otra parte, ¿no? Algo que no se dice tal vez, pero que existe y que se trató también ahí en el video, que es la cuestión económica, que es de fondo. Y también que Salvini ha enfrentado presiones tanto internas como externas respecto de su postura sobre Ucrania. Bueno, ya se dijo ahí cómo Estados Unidos estuvo pensando que Italia era un puntal muy importante para ellos en esa zona, en la eurozona. Y la Unión Europea ha mantenido una postura de apoyo a Ucrania, proporcionando ayuda económica, humanitaria, militar significativa, pero pensando que todos sus aliados lo van a hacer de la misma manera. Pero Salvini ha expresado que su oposición
total al envío de tropas o armamento europeo a Ucrania. Y ha argumentado que Italia debe priorizar la paz. Ahora, cuando yo te decía, Ivette, que hay un asunto de fondo por el cual también, que tal vez no se divulgue mucho, es la crisis por la que atraviesa la República Italiana, pero es porque es muy complicada. Y esta es una de las razones poderosas por la que su gobierno desiste de cumplir a rajatablas esas órdenes de la OTAN de mandar recursos a otro país como es Ucrania, cuando los italianos están inmersos en una pelea para Italia que enfrenta varios problemas graves en la actualidad. Han tenido una crisis política y una inestabilidad gubernamental que es la que ha generado también mucha incertidumbre allí, tanto a nivel nacional como internacional. Además, hay otra situación, y es que esto les ha afectado la capacidad para abordar desafíos socioeconómicos. A este problema, que no es menor, Ivette, se suma lo debilitada que quedó Italia después de la pandemia de la COVID-19, que la dejó con una economía prácticamente endeble. Y te voy a decir, dar argumentos sobre esa situación. Ahí se agudizó la crisis política cuando tuvieron que gestionar ayuda del Fondo Europeo, fíjate, que necesaria para impulsar el crecimiento y reducir la deuda que ellos tenían. Y fíjate, Ivette, si ha sido fuerte el daño que les provocó la pandemia de COVID a los italianos, que hasta julio de este año, porque todavía hay COVID, no olvidemos eso, y hay gente todavía que está muriendo de COVID. De eso no se habla mucho porque realmente lo macro de la pandemia ya no existe, pero sí hay personas que todavía fallecen a consecuencia de eso. Bueno, hasta julio de este año Italia ha registrado aproximadamente 196.000 fallecimientos, 196.684. Esa es la cifra hasta el momento. Así que la región más afectada ha sido Lombardía, y donde ahí hubo 48.000 personas que fallecieron. Y esto me hace recordar, Ivette, la zona de que en marzo del 2020 un equipo de 37 médicos y 15 enfermeros cubanos llegó a Lombardía, a esa trampa mortal en que se había convertido esa región, y lo hicieron los cubanos, salvaron allí a incontables vidas, y su misión fue valorada por las autoridades de esa región italiana y lo consideraron como algo realmente extraordinario. Sobre todo el pueblo de Lombardía salió a abrazar a los médicos cubanos, le entregaron banderas y demás, y por supuesto que en La Habana esa brigada fue recibida con título de héroe, y hasta se compuso una canción dedicada por la banda Buena Fe, que es muy popular allá en Cuba, dedicada a esta misión internacionalista, a los valientes, que así realmente es como han sido calificados. Bueno, pero para no apartarnos mucho del tema, Ivette, quiero insistir en este tema, que son muchos los problemas que tienen los italianos como para dedicar sus recursos a Ucrania. La crisis migratoria, mira, eso, que los golpea fortísimo. La climática también. De hecho, Italia es uno de los países europeos más afectados por el cambio climático y ha causado eso, inundaciones, deslizamientos de tierra. Lo hemos visto por los noticieros, los fenómenos extremos que han ocurrido allí. Y a todo eso hay que responderle con recursos económicos y financieros. Entonces, si esto de proteger a su pueblo, la Alianza Atlántica lo interpreta como un egoísmo o una insubordinación con quien ha tenido varios enfrentamientos, la inmigración, pero en este caso la relación se ha tensado más durante la cumbre del G7, que fue en junio del 2024, donde hubo un desacuerdo notable, no olvidemos eso, entre Macron y Giorgia Meloni por el tema el tema migratorio, y también por una cuestión de la ley de aborto, por la cual ella no está de acuerdo. La sacaron de ahí de los acuerdos que se iban a firmar,
Y bueno, eso generó tensiones con Macron y con otros líderes. Es decir, una situación realmente muy complicada desde el punto de vista económico, climático, de todo tipo, dentro del país, como para mantener una subordinación sin chistar a la OTAN, mandando cosas para Ucrania, ya sabemos, paquetes financieros, armas y demás, cuando ellos tienen que resolver muchos problemas dentro de su país. Así es, Margarita. Una realidad. No queda otra, porque es que seguir volteando la cara hacia afuera y dejar de lado la población propia es un acto de verdad miserable, como lo ha hecho hasta ahora un Macron o como lo ha hecho un Biden o como lo han hecho muchos otros gobiernos que precisamente tienen a su gente en unas condiciones complicadas. Vamos a ver el último segmento, Margarita. La OTAN en armar a Ucrania podría ser vista por el Kremlin como un movimiento para debilitar y aislar a Rusia, lo que podría llevar a una respuesta desproporcionada por parte de Moscú. Y el debate dentro de Italia no se limita a Salvini y a su partido. Dentro del gobierno y en los círculos diplomáticos hay un creciente reconocimiento de que la situación en Ucrania está llevando a Europa a un callejón sin salida. Por tanto, la opción de la diplomacia y la negociación, que hasta hace poco era considerada una señal de debilidad, ahora está siendo vista como una posible vía para evitar una catástrofe mayor. Este cambio de percepción refleja un cansancio generalizado frente al conflicto ruso-ucraniano y una creciente ansiedad por las consecuencias a largo plazo del conflicto. La posición de Italia también ha sido influenciada por el creciente escepticismo dentro de otros países europeos sobre la efectividad de las sanciones económicas contra Rusia. Aunque estas sanciones fueron diseñadas para debilitar la economía rusa y forzar a Moscú a retirarse de Ucrania, en la práctica han tenido un efecto boomerang, golpeando duro las economías europeas. Cabe destacar que el impacto de la crisis económica ha dejado a Italia con una deuda pública que supera el 150% del PIB y un crecimiento económico estancado. El país no ha podido recuperarse de la pandemia del COVID-19 y ahora se le suma la situación en Ucrania, que agravó el problema. Rusia, por su parte, encontró formas de mitigar los efectos de las sanciones y los boicots, recurriendo a nuevos mercados en Asia y África para compensar la pérdida de negocios con Europa. En este contexto, la postura de Salvini ha encontrado un eco entre muchos italianos que están preocupados por el futuro de su país. La percepción de que Italia está siendo arrastrada a una diatriba que no es suya y que está pagando un precio desproporcionado por ello ha alimentado el descontento y el resentimiento y las ansias de rebelarse a la OTAN. Y Salvini sabe aprovechar estos sentimientos, presentándose como el defensor de los intereses nacionales frente a las presiones extranjeras. En Italia, la cuestión del apoyo a Ucrania ha sido particularmente divisiva, mientras que el gobierno ha seguido la línea oficial de la OTAN, proporcionando armas y asistencia a Kiev. La oposición interna ha crecido, alimentada por el descontento económico y el miedo a una escalada del conflicto. Eso es lo más fuerte, Margarita, como bien lo decías tú hace un momento, la situación de la gente prima, en este caso, sobre otros intereses que no les corresponden. Ellos ya no están dispuestos a continuar ni financiando, ni apoyando, ni permitiendo que sigan utilizando sus recursos para una causa que no es la de ellos. Definitivamente, Margarita. Yo presumo, Ivette, que este desplante que le hace Italia a la OTAN con respecto a seguir manteniendo ayudas a Ucrania
está colocando a Roma en una posición neutral como la que tienen muchos países africanos que han optado por mostrarse de manera imparcial con respecto al conflicto de Rusia con Ucrania. En una votación en la ONU en 2022, 19 países africanos, incluyendo Sudáfrica, que es un enorme país, tú lo sabes, se abstuvieron de votar sobre una moción que instaba a Rusia a revertir la anexión de 4 regiones ucranianas. Bueno, además la mayoría de los países africanos ha evitado sancionar a Moscú y ha preferido no tomar partido explícito. Imagínate, Ivette, si con los gravísimos problemas que tiene África va a permitir que nadie le diga o la presione para que ayude a otro país que tiene un conflicto con el vecino. Entonces, ¿cómo iban, por ejemplo, a explicar los africanos una ayuda a Ucrania? Por ejemplo, si ellos tienen montones de guerra en Somalia, en Sudán del Sur, en Nigeria, en fin, que les han causado miles de muertes y desplazamientos masivos. Si en África sufren una pobreza extrema, crisis alimentaria, sequía, desnutrición, desplazamiento forzado por todos esos problemas de la guerra, de las guerras que tienen allí. Por eso, en todo caso, África no está obligada a ayudar a Ucrania. Y por eso Jens Stoltenberg seguramente la presión mayor la hace sobre otros países, sus aliados, como Hungría, por citar un caso que es país miembro de la Alianza Atlántica. Sin embargo, Hungría ha sido considerado por ellos como uno de los países más reticentes dentro de la OTAN, mostrando una postura más neutral, porque el gobierno de Víctor Orbán, y se explicó ahí también en el video, ha mantenido relaciones cercanas con Moscú, ha sido reticente a apoyar algunas de las sanciones más severas contra Rusia y además ha continuado comerciando con Rusia en materia energética, en muchas cosas, el tema del petróleo, del gas y demás. Bueno, esta postura ha llevado a críticas y hasta tensiones dentro de la OTAN y la Unión Europea, y hay algunos que consideran que Hungría no está alineada completamente con los esfuerzos occidentales para apoyar a Ucrania y para aislar a Rusia. Y bueno, lo mismo dirán de Italia, que aparentemente ha decidido cortar el caño ese de suministro de recursos a Kiev y sacarse la bota de la OTAN de encima. Así es que cada cual puede reaccionar de acuerdo a la situación que tiene. Bueno, hasta acá el recuento de este desprendimiento, pudiéramos decir, que está mostrando Italia de la OTAN en cuanto a la posición que asume de no continuar ayudando al país de Zelensky cuando el suyo está tan necesitado y atravesando un problema crítico que también entorpecen el progreso económico y la paz, que es lo que ha dicho también Salvini que están buscando. Gracias por la sintonía, muy amables por regalarnos estos minutos de descanso de un fin de semana para poder escuchar y para poder compartir con nosotras también opiniones sobre estos temas de la guerra. Así es, Margarita, muchas gracias por siempre acompañarnos en estos espacios de análisis que nos ayudan a darles a nuestra audiencia esa posibilidad de comprender un poco más estos escenarios. Como siempre, los invitamos a sumarse a nuestro equipo, a nuestros miembros del proyecto de la Patria Grande, para que sigan paso a paso nuevos contenidos, acercamientos con el equipo del canal y pues obviamente seguir haciendo crecer a Prensa Alternativa. Vamos con la frase del día. La carrera militar con armas nucleares es como dos enemigos frente a frente que tienen bidones de gasolina y fuego. Lo dijo Carl Sagan, divulgador y científico. Un abrazo para todos y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.